Momento de hablar de, bueno, nuestro consultorio de hoy, que tiene algo que ver con las alergias, algo que muchísimos padecemos, sufrimos todos los días de nuestra vida, y también la gripe que nos agarra desprevenidos de repente con algún cambio de temperatura, alguna exposición, algún contagio. Y queremos acudir directamente a la automedicación, que puede ser bastante complicada, bastante peligrosa. Por eso hoy nos acompaña en consultorio la doctora Leticia Alarcón. Ella es otorrinolaringóloga. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y antes que nada quería felicitar a todos los periodistas en su día. Gracias por ser la voz de muchos. Y realmente es muy importante evitar la automedicación, ¿sí? Hay 4 puntos súper importantes que quiero dejar recalcados, ¿verdad? Porque toda medicación tiene sus efectos adversos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es que cuando uno se automedica, puede exagerar los efectos adversos, ¿verdad? Porque realmente es el médico que tiene con tu historia clínica, sabiendo qué tipo de alergia tenés, o si estás tomando algún tipo de medicación, si sos hipertenso, o tenés un problema cardíaco, el que te tiene que indicar la medicación para vos, ¿verdad? Entonces uno empieza a tomar alguna medicación que tiene corticoides y tomando en forma mala o mayor dosis te puede dar un efecto adverso que, por ejemplo, es una crisis hipertensiva, te puede subir la presión o te puede subir el azúcar. Entonces, por eso es importante evitar la automedicación, ¿sí? Otro punto importante es las interacciones con otros medicamentos. O sea, vos estás tomando alguna medicación y tomás, por ejemplo, algún analgésico que a veces hace que la sangre quede más fluida, y si vos ya estás tomando un anticoagulante puede hacer una contraindicación, claro, una contraindicación, o puede prolongar, ¿verdad? O sea, puede hacer que tenga sangrado. Entonces es importante evitar la automedicación. Otra cosa importante es que puede enmascarar los síntomas, ¿verdad? Entonces vos, por ejemplo, estás tomando una medicación para la fiebre, un antipirético cada 4 horas, un antitusivo, y después dice, llega a la urgencia ya en muy mal estado y dice, no, pero si no tuvo fiebre y no tuvo tos, pero vos estuviste tomando una medicación que hacía que no tenga fiebre y que no tosa, y cuando llegas a la urgencia estás con una neumonía, claro, en grave estado, ¿verdad? Estabas paliando síntomas, pero no estabas curando como corresponde, ¿verdad? Claro, porque entonces enmascarás, vas tomando, o sea, y se alarga más el diagnóstico, y eso también hace de que el tratamiento sea inadecuado, ¿verdad? Entonces por eso es importante. Y segundo, es las resistencias bacterianas. O sea, el paciente muchas veces apenas tiene un dolor de garganta o un chorreo de nariz, empieza a tomar un antibiótico, ¿verdad? Eso es cosa todos los días que llega al consultorio. Me dolía la garganta, ya tomé un antibiótico que a veces ni siquiera es para que va a cubrir ese germen que uno tiene, ¿verdad? Entonces toma uno al día, a veces la medicación no toma como tiene que ser, ¿verdad? Y entonces, en el momento que realmente necesite ese antibiótico ya no va a hacer efecto y vamos a tener que recurrir a uno de mayor espectro, ¿verdad? Todos los puntos que tocaste, doctora, me parece que son hiper importantes, porque todo en su grado o en el momento en el que uno lo hace, de por ahí lo hace mal, puede tener algún tipo de efecto. Pero eso último que mencionaste me parece clave, porque creo que es lo más reiterativo y lo que más hace la gente de por ahí, sin, obviamente, nadie quiere ponerse peor o nadie quiere enfermarse más o tener algún efecto colateral de por ahí del medicamento, pero la gente es muy reacia de repente a asistir al consultorio antes de medicarse, y como tiene ya de por ahí, no, pero a mí siempre luego me duele la garganta, entonces yo ya conozco luego mi medicamento, pero te puede estar pasando algo más. Y también esta automedicación, yo me doy cuenta escuchando a mucha gente que termina siendo dañina, muy dañina, y terminan consumiendo como caramelos los medicamentos para cualquier cosa, ya sea algo que tiene que ver con la garganta, con las alergias, con la gripe o el dolor de cabeza, por ejemplo, también la migraña, y la gente termina consumiendo de una manera sumamente impactante una cantidad de medicamentos que a la larga, me imagino, doctora, te pueden hacer mucho daño. Por supuesto, porque como te digo, ninguna medicación es inocua, todos tienen sus efectos adversos. Entonces, por eso es importante tomar la medida o la indicación del médico, la dosis que necesita cada individuo. O sea, la medicina no es
tan fácil que le damos a todos lo mismo. Cada paciente es una persona con sus patologías de base y de acuerdo a eso uno le medica. Por eso probablemente lo que a vos te haga bien no le haga bien a tu hermana. Entonces cada uno tiene, de acuerdo a la patología y a su historia personal, una indicación específica. Por eso es importantísimo, ante cualquier síntoma de algún resfrío común, ya acudir al especialista o al médico de cabecera y no automedicarse, ¿verdad? Y sobre todo en esta época que estamos con gripes y alergias, tener los cuidados que ya aprendimos muchísimo en la pandemia, del usar el cubrebocas si tenemos síntomas, de toser con el codo y no con la mano. La higiene de manos es súper importante y no se olviden de su vacunación, tanto del COVID como de la influenza. Si bien la vacunación no va a evitar de que vos te infectes, pero sí va a evitar de que vos curses las formas graves de la enfermedad, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Y justamente es súper importante saber que están disponibles en muchísimos centros asistenciales, centros de salud. La gente puede acudir y de manera gratuita recibir ambas dosis, ¿verdad? De repente la del COVID dicen que te deja un poquitito cangú de repente, pero es parte por ahí, ¿verdad? De aplicarse esto. La parte es pasajero, ¿verdad? Y recordar que el vacunatorio del ministerio habla hasta los sábados, o sea que no hay excusa. Y creo que también en los shoppings también hay, entonces no hay excusa para no vacunarse.